bendiga una vez más en esta preciosa mañana. Vamos a seguir con el estudio del libro de Juan, que es un libro muy interesante. Y vamos en esta ocasión a tener la porción del capítulo 6, versículo 15 al versículo 21. Pero vemos que los evangelios tienen narraciones de los mismos acontecimientos. La diferencia es que algunos de los evangelios lo interpretan o tienen más explicación acerca de alguno de los acontecimientos de Jesús. Y en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52, vemos el mismo acontecimiento, pero de alguna forma explicado mejor que lo explica el apóstol Juan. O sea que es la misma porción, con la diferencia de que algunos, como le mencionaba, son diferentes narraciones. Y quiero que leamos en el libro de San Marcos, en el versículo 46, capítulo 6, versículo 45, y luego dice, le dio prisa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él, o que se fueran delante, enfrente a Betsaida, de la otra parte, entre tanto que él despedía la multitud. ¿Cuál era esa multitud? La multitud que había comido los peces y los panes. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar y él solo estaba en tierra. Los discípulos se habían ido y él solo se había quedado en tierra. Y los vio fatigados, vagando por causa del viento. No podían avanzar, antes al contrario, como que en lugar de avanzar hacia la orilla, el barco los estaba empujando hasta en medio del mar. Y dice que no avanzaban, y estaba cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar y quería procederlos. Y viéndole ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era un fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Mas luego habló con ellos y les dijo: alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento y la tempestad, y ellos estaban en gran manera fuera de sí y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los peces, por cuanto estaban todavía ofuscados sus corazones. Todavía estaban maravillados del acontecimiento de la multiplicación de los peces y los panes. Esto naturalmente aconteció después de que miles de personas vieron la multiplicación de los panes. Y Jesús les manda a sus discípulos que se pasen hacia el otro lado del mar, y después les dice: yo los voy a alcanzar. Y era ya la cuarta vigilia de la noche, que es aproximadamente de las 3 a las 6 de la madrugada. Imagínense, yo creo que estuvieron en una turbulencia por mucho tiempo, sin avanzar. Y antes que avanzar, estaban en medio del mar. Y vemos que allí es el momento más oscuro de la noche, de las 3 a las 6 de la mañana. Y como si fuera poco, todavía aún los vientos al soplar empujaron el barco hacia atrás, y eso hacía que ellos tuvieran más resistencia para poder avanzar. Y es aquí donde quiero que en esta ocasión nos enfoquemos para poder entender el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios.
Digamos que aquí de alguna forma está ilustrada en estos versos una forma maravillosa y cómo los discípulos, al ver o al resistir, por decirlo de esa forma, lo que estaba sucediendo, vemos en esta ocasión ilustrada cómo la vida cristiana también tiene mucho que ver con este acontecimiento. Los discípulos se encontraban aquí en una situación de cansancio físico y emocional, y esto es importante recalcarlo. Vamos a descubrir que es ahí en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestro desánimo, y es ahí cuando la fidelidad, el consuelo y el ánimo de nuestro Señor Jesucristo, es ahí donde nosotros necesitamos que nos lo imparta todos los días para poder seguir avanzando. Necesitamos verdaderamente tener en nuestras vidas esa conciencia de la importancia que tiene que estamos en un mundo que nos fatiga, que nos cansa, que vamos nosotros nadando contracorriente. No cabe duda que la iglesia en esta etapa en la que nosotros estamos viviendo, estamos ya en la cuarta vigilia de la noche. No cabe ninguna duda que las tinieblas están cada vez más densas en la etapa en la que estamos viviendo. Cada vez vemos que hay más confusión en este mundo. Cada vez vemos que hay más incertidumbre. Cada vez vemos más religiones. Cada vez vemos más pecado. La gente más deshumana estamos viendo en este tiempo en el que estamos viviendo. Vemos más desaliento entre el pueblo de Dios. Y eso es precisamente lo que en esta ocasión podemos aprender en este mensaje. La importancia que tiene de darnos cuenta que estamos en la etapa más difícil de la iglesia. Y en medio de todo esto, la iglesia de Jesucristo tiene el papel más importante de toda la historia. Óigame bien, porque esto es muy importante. La iglesia en esta etapa en la que estamos viviendo, lo repito, tiene el papel más importante de toda la historia de la humanidad. Y porque Cristo tiene su iglesia, es la razón más importante, es porque Jesús, nuestro Señor, tiene a su iglesia como la niña de sus ojos. Aunque estemos en una etapa donde las presiones, las situaciones difíciles estén atacando duramente a la iglesia en esta etapa, vemos que aún con todo, y aunque exista tanta resistencia para poder sostenernos, para poder servir a Dios, para poder mantener nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, vemos que en esta etapa va a ser muy relevante ver cómo la iglesia de Jesucristo tiene que salir victoriosa hacia adelante, aún con todo y lo que tiene en contra para poder seguir avanzando. Aquí vemos en realidad que Jesús tiene un especial cuidado por su iglesia. Así le dice Jesús a cada uno de sus hijos, que somos como la niña de sus ojos. Y tenemos que entender que nosotros somos el centro, el núcleo donde Dios se está concentrando, y que todos los acontecimientos mundiales giran alrededor de lo que está sucediendo con la iglesia de Jesucristo. Todo lo que está sucediendo son profecías acerca de lo que Jesús ya había dicho que acontecería. Y la iglesia es el centro, o sea, todo está centrado, todos los acontecimientos mundiales giran alrededor de nuestro favor, porque estamos viendo que todo se está cumpliendo perfectamente como Jesucristo lo dijo que sucedería. Ahora es cuando debemos de comenzar más fuertes que antes.
En esta etapa es en la que vamos a tener que luchar más para poder servir a Jesús, donde vamos a tener que oponernos con más fuerza, con más empuje, creciendo en el Espíritu. Ustedes, juntamente conmigo, quiero que ustedes comprendan, entiendan, se den cuenta que estamos recibiendo en esta etapa más ataques como nunca en los tiempos de la iglesia. Como nunca. Vamos a tener mucho más ataque. Nos van a querer desprestigiar, nos van a querer calumniar, nos van a perseguir, va a querer decepcionarnos el mundo, pero en medio de todo esto nuestras vidas tienen que seguir creciendo y siendo fortalecidas con el poder del Espíritu Santo, con el Espíritu de Jesucristo en nuestros corazones. Porque el tiempo se acerca, estamos en la recta final. Dice la Biblia que el tiempo se acerca, el tiempo de la venida de Cristo está cercano. ¿Y quién podrá estar firme en ese tiempo? ¿Quién va a poder mantenerse? Jesús dijo, el que soportare hasta el fin, este será salvo. El que soporte hasta el fin. El que se atreva a luchar, el que se atreva a mantenerse, el que a pesar de la lucha, de la tribulación, de la angustia, de la adversidad, se pueda sostener, es el que va a poder salir victorioso. Y lamentablemente nos tocó vivir en la etapa más dura, más difícil, de más opresión, de más dudas, de más confusión, de más religiones, de tanta cosa que se está levantando en este tiempo, y la iglesia de Jesucristo gira en derredor de todos estos acontecimientos. Gloria al Señor. El tiempo es corto y nuestras vidas tienen que funcionar de acuerdo al plan de Dios. Tienen que funcionar nuestras vidas de acuerdo al plan de Dios. No importa lo que esté sucediendo en nuestro entorno. No importa cómo se encuentra el mundo. No importa qué es lo que esté pasando. No importa cómo estén las cosas en nuestro alrededor. Nosotros tenemos que funcionar de acuerdo al plan de Dios. Yo sé que ustedes se dan cuenta que estamos viviendo una etapa muy difícil, muy dura, donde luchamos tanto para servir a Dios, donde hay tanta oposición, donde hay tantas oposiciones, tantas distracciones que nos quieren robar a nosotros lo que Cristo nos ha dado. Por eso tenemos que oponernos con mucha dedicación. No se dejen dominar, no se dejen vencer, no se descuiden, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Gloria al Señor. Vemos entonces que los apóstoles en el versículo 45 y 46 comenzaron a remar en la noche, y Cristo sabía que los vientos les iban a ser contrarios. Y sabía que los había enviado en medio de este turbulento mar, a pasar hacia el otro lado, con la promesa de que allá los voy a estar esperando. Esto es algo precioso. El mar en la Biblia representa, vean ustedes, al mundo, que es, dice la Biblia, intranquilo. Es impresionante. Representa al mundo intranquilo, turbulento e inestable. En Isaías 57, vayan ustedes conmigo al libro de Isaías versículo 57, versículo 20 y versículo 21, donde dice: mas los impíos son como la mar de tempestad. Vean ustedes que el mundo verdaderamente está viviendo en la impiedad. Los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos.
O sea que Cristo nos envió verdaderamente a un mar tempestuoso. Nos envió para que nosotros pudiéramos mantenernos, para probarnos, para ver si tenemos las habilidades, las capacidades, la pasión suficiente para poder soportar hasta el final. Él sabe que nosotros estamos en un mar tempestuoso donde gobierna la impiedad, donde gobierna el pecado, donde es muy difícil hablar de santidad, hablar del reino de los cielos, hablar de la salvación, hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde nuestro Señor Jesús nos ha enviado y nos manda a un mundo inestable, turbulento, intranquilo, convulsionado por el pecado. Mientras los discípulos están atravesando la mar, vemos entonces que se encontraba Jesucristo solo en el monte, orando, intercediendo por ellos. Eso es lo más precioso que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Dios sabe en el mundo en el que estamos viviendo, no ignora lo que sufres, no ignora lo que luchas. Él sabe que estás esforzándote por obedecerle. Él sabe que estás haciendo todo lo imposible para poder agradarle, para poder servirle, para poder sostenerte. Pero quiero que sepas que dice Hebreos capítulo 7, versículo 22 al versículo 25, que Él está intercediendo por nosotros. Otros sacerdotes fueron muchos, por cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar eternamente a los que se allegan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad como los demás sacerdotes de hacer constantemente sacrificios, sino que por un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. No estamos solos en este mundo. No estamos solos. Hay alguien que está intercediendo por nosotros. Hay alguien que pagó el precio que se requería para poder sostenernos. Óigame, somos la niña de los ojos de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. En la salvación Dios nos dice, de aquí en adelante, no nos dice Dios, de aquí en adelante depende de ustedes. Ahí ustedes arréglenselas, ya son salvos. No es así, sino que dice Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de su venida. Esa es la esperanza que tenemos. Que a pesar de ir caminando por un mundo turbulento, por unas situaciones contrarias, vientos contrarios, nosotros tenemos la esperanza de lo que Él nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Estoy al otro lado, espérenme allá. Ya sea que venga Cristo o que nos vayamos de esta tierra, pero tenemos asegurado, tenemos la promesa de que Él nos está esperando al otro lado. Gloria al Señor. Él comenzó esta buena obra en nosotros. Él la va a perfeccionar. Alguien que es salvo es alguien que ha confiado en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. En alguien seguro en que nosotros nos hemos puesto. O sea que en las manos de Jesús estamos seguros.
Porque nuestro destino, nuestra formación, nuestro carácter, nuestra guía va a venir siempre de Dios. Dijo Jesús: nadie los arrebatará de mi mano. Nadie, ni la turbulencia, ni las situaciones contrarias, nadie los puede arrebatar de mi mano, porque necesitamos entender que hay situaciones que tendremos que pasar en nuestra vida diaria que aparentemente como que nos sacan de la barca, nos sacan del ambiente de Dios. Y aquí vemos que Jesús nos prometió que nadie nos arrebataría de su mano. Por mucha turbulencia que haya, estamos seguros en las manos de Jesús. En el versículo 47 describe la situación que los discípulos estaban pasando. Venir de noche, y al venir de noche estaban en medio de la mar y Jesús solo en tierra. A veces así nos sentimos, ¿verdad? Nosotros acá sufriendo, y Dios, ¿dónde está? Muy a gusto Dios. Todo lo que está sucediendo ahorita en la historia de la humanidad, desde que el hombre cayó en pecado, ha sido noche para el mundo. El hombre, cuando cayó en el pecado, se convirtió su vida en una oscuridad, en una noche. El mundo, dice la palabra de Dios, está en manos del maligno. Y Él es el Dios de este mundo y controla absolutamente todo el sistema de este mundo. Todo está controlado porque está en su tierra, está en su reino. Diversiones, popularidad, reconocimientos, riquezas. Él está de toda esa ambición por la que el hombre muchas veces hasta pierde la cabeza. Poder de las guerras. Y estamos como iglesia en el terreno de nuestro enemigo. Estamos en un planeta que no es nuestro, es del enemigo. Y lo vemos claramente ilustrado en el capítulo 4 del libro de Mateo. Cuando el enemigo se enfrentó a Jesús, le dijo: te regalo todos los reinos de la tierra porque son míos, me pertenecen, nada más, adórame. No quería nada, ¿verdad? Y estamos nosotros en un planeta que no es nuestro, es de nuestro enemigo. Y estamos como de noche. O sea, mientras estemos aquí en la tierra, estamos como de noche. El mundo está embriagado y ya está embriagándose más y más y más. Se distorsiona la vista cuando uno se embriaga. Es peligrosísimo hasta manejar cuando se embriaga. Así dice la Biblia, así compara al mundo como un mundo embriagado. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Oiga bien, esto es precisamente lo que nosotros tenemos que entender en nuestro diario vivir. El mundo está embriagado porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En el capítulo 14, versículo 8 de esta misma porción del Apocalipsis, y el otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. Vemos entonces que el mundo
entero está anestesiado por causa del vino, de la fornicación, de la avaricia y del poder. Y el que no sirve a Cristo viven también embriagados, como cegados. No tienen nada claro, no entienden por qué viven de noche. Y nosotros, dice la Biblia, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es impresionante lo que la palabra de Dios nos enseña. Tú ya sabes que hay un plan de Dios. Tú ya entiendes lo que es la predicación del Evangelio. Tú ya sabes qué es lo que Dios pide de ti. Tú ya entiendes qué es lo que Cristo quiere de tu vida. Jóvenes, ustedes ya saben la voluntad de Dios. Padres, también ustedes ya saben la voluntad de Dios. Ya no estamos de noche, ya conocemos la voluntad de Dios. Nosotros, dice la Biblia, somos la luz del mundo. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque nuestra redención está más cerca de lo que nosotros pudiéramos pensar. El apóstol Pedro dijo algo muy importante en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo que es hora, óigame bien, ya de levantarnos del sueño, porque ahora, en este tiempo, nos está más cerca el día de nuestra salvación, de nuestra salud, que cuando creímos. La noche ha pasado, ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Echen afuera todas las obras de las tinieblas. Saquen las tinieblas de sus vidas. No vivan como de noche. Saquen las tinieblas de sus vidas. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, en lechos, en disoluciones, en pendencias, envidias, más vestidos del Señor Jesucristo, y no hagan caso de la carne en sus deseos. Tenemos que levantarnos con poder, tenemos que de una vez por todas entregarle toda nuestra vida a Cristo, no ande dándole una partecita solamente de su vida. Por eso dice el apóstol, tenemos también la palabra profética más permanente, más segura, a la cual debemos de estar muy atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que llegue el día de nuestra redención, hasta que Dios complete la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Él ha comenzado una obra preciosa, quiere terminarla, quiere que te prestes para que Él pueda terminar esa buena obra en tu vida. Gloria a Dios. Esta es la única luz que existe en esta tierra. Impresionante, maravilloso, no lo podemos entender, pero Jesús dijo que esta es la única luz. La iglesia de Jesucristo es la única luz que alumbra en este mundo. Todo lo demás es tinieblas, no hay luz. Vosotros sois la luz del mundo, y el que me sigue no anda en tinieblas. El que me sigue no anda jugueteando con las tinieblas, porque tiene la lumbre de la vida, tiene el poder del Evangelio en su vida y en su corazón. Y esta es la única luz. Por eso es tan atacada. Por eso es tan controvertida. Por eso siempre va a recibir los ataques, porque es la única luz
hombres amaron más las tinieblas que la luz. En el mundo a lo bueno le llaman mal y a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué? Porque están distorsionados, están viendo borrosos, están embriagados de fornicación, embriagados de pecado. Vamos contra el viento, vamos contra vientos contrarios. Y para poder vivir en esta vida con convicciones, tienes que ir en contra de la corriente, en contra del mundo. Por eso se necesita valor, se necesitan convicciones para que te atrevas a cambiar las preferencias. Prefiero hacer esto que consagrar mi vida. Prefiero otra cosa que no sea el buscar la presencia de Dios. Prefiero irme al parque que buscar la presencia de Dios. Prefiero otras cosas mientras que tu alma está sufriendo. Tienes que cambiar tus preferencias. Tienes que tener convicciones profundas para poder decirle no al pecado. Y esa fuerza que Jesús nos dio es el poder del Espíritu Santo para poder ir en contra del mundo, para poder encontrarnos nosotros con un poder que Jesús dijo: y recibiréis poder. Para que Dios nos quiere dar ese poder para ir en contra de la corriente del mundo. Dios sabe que muchas veces estamos cansados, agotados, en fatiga, y que te encuentras ya casi sin poder tener fuerzas para remar y los vientos siguen soplando. Este es el momento donde Cristo el Señor quiere hacerse real en tu vida. Cuando ya no tienes fuerzas para seguir remando, Jesús dijo: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, para poder socorrerlos, para poder ayudarlos, para que nosotros podamos, a través de esta forma, cuando ya no tenemos fuerzas, cuando ya no podemos seguir adelante, cuando sentimos que nos hundimos, es cuando nosotros podemos venir a su altar y derramar nuestra alma, como lo hizo Ana en el altar de Dios, como lo hicieron los grandes hombres de Dios, que vaciaron su corazón delante de Dios, vaciaron su corazón y le dijeron: Señor, ya no puedo más. Aleluya, Cristo. Ya no puedo más. Estoy cansado, estoy triste, estoy desilusionado. Y es ahí donde, en ese momento, cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a llenarnos, comienza a fortalecernos. Óigame bien, podrás obtener ese poder si te atreves a decirle a Dios que ya no puedes más. Necesitas derramar tu corazón en el altar de Dios. Y mire lo que sucede, como le sucedió a esta mujer. El descuidadote que la estaba viendo le dice: estás borracha, digiere tu vino. No, Señor, no estamos borrachas, no estamos locos. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia cuando nosotros hacemos esto? Cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, cuando nos atrevemos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la vas a poder obtener y guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. La Biblia dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, como las águilas. Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Él da el esfuerzo alcanzado y multiplica
multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila, te corona de favores y de misericordias y sacia de bien tu boca. Y Dios levanta hasta ahí para que nosotros nos demos cuenta que no estamos indefensos. A veces Dios nos manda hasta esos lugares, hasta esa situación de angustia, desesperación. ¿Sabe para qué? Para que nos sintamos indefensos. Para que nos sintamos impotentes, para que sintamos que ya no podemos avanzar, que no somos nada, para que clamemos al Dios de Israel, para que clamemos al Dios de los imposibles, para que nos volteemos nuestra vista hacia Él y podamos decirle: ayúdame, Señor, ábreme el mar rojo, porque ya no tengo para dónde ir. Ábreme, Señor, camino para poder seguir avanzando. Dame fuerzas. Por eso a veces llega el momento en que nos sentimos indefensos, impotentes, porque Dios a veces intencionalmente nos lleva hasta ahí para que aprendamos a clamar a Dios, para que la misma desesperación, la misma falta de deseos que tenemos nos lleven a voltear hacia arriba y decirle: ayúdame, Señor, te necesito tu ayuda. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, te lo suplico, Señor. Ya no soporto este desaliento, ya no soporto esta frialdad, esta tibieza que hay en mi corazón. Y la Biblia dice que los tibios no entrarán al reino de los cielos. Porque lo tibio, ¿qué provoca? Náuseas. ¿A usted le gusta el agua tibia? A mí no. ¿A Dios no le gustan los tibios? Le dan náuseas. Dios quiere que encontremos en Él nuestra fuerza, nuestro ánimo y nuestro consuelo para seguir adelante. Y tener más fuerza y vigor para enfrentarnos a nuestro enemigo que Cristo ya ha vencido. Y Él dijo: yo lo vencí y ustedes también lo vencerán. Yo he vencido al mundo y ustedes también lo van a vencer. ¿Por qué? Porque recibiréis poder. Fue la promesa que Cristo le hizo a sus apóstoles: recibiréis poder. Y la lección más importante aquí es que muchas veces los problemas y la adversidad nos pueden distorsionar la imagen de Jesucristo. Y esta es una de las tragedias más grandes que le pueda pasar a cualquier hijo de Dios. ¿Cuántas veces hemos creído que Cristo está muy lejos de nosotros y lo vemos a lo mejor borroso, como un fantasma? ¿Y cuántos a lo mejor han expresado: Dios ya ni se acuerda de mí? Dios ya perdiste el contacto con Dios, lo miras borroso, lo miras como un fantasma, los miras lejos de ti. Pero quiero decirte, no es cierto. Tú eres el que no se acuerda de Dios. Tú eres el que lo abandonaste. Tú eres el que te alejaste de Él y ahora ya no lo ves claramente. Se comienza a borrar de nuestras vidas, se comienza a distorsionar nuestro entendimiento, se comienza a distorsionar nuestras habilidades y capacidades espirituales y comenzamos a perder de vista a Jesús. Pero quiero decirte que este es el momento en el que Dios te habla y te dice tres cosas muy importantes al final, cuando se encuentra con sus discípulos. Les dice: tengan ánimo, anímense, no se desalienten, sigue peleando la buena batalla,
soy, dijo Jesús. Ten ánimo, tengan ánimo, yo soy. ¿Quién es este? Yo soy el que soy del libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14, que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Yo soy el que soy, el que abrió el mar rojo. Yo soy el que ha hecho prodigios y maravillas, el que abrió el mar, el que abrió el Jordán, el que les dio maná del cielo, el que iba delante de ellos de día y de noche sustentándolos y cuidándolos hasta que entraron a la tierra de Canaán. Ese es el yo soy al que nosotros estamos sirviendo. Jesús el Cristo. Él es de reyes y nadie más será Él. No teman. Fíjense, tres cosas que les dijo Jesús. Tengan ánimo, yo soy, y no teman. No tengan miedo, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así es, tenemos que recordar que Dios es un Dios real y que se mueve en medio de nosotros. En esta preciosa y gloriosa tarde, ¿crees tú que Dios puede hacer algo por ti? En medio de esa tristeza, de ese desaliento, de esa falta de ánimo, en medio de esa tempestad, pues entonces, ¿qué te parece si le decimos a Dios todos juntos: Señor, ayúdame que perezca? Póngase de pie en esta tarde. Oremos a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos ayude, que nos dé ánimo para poder seguir adelante, que lo podamos ver y no lo perdamos de vista hasta que lo identifiquemos, hasta que nos diga: no temas, no temas, ten ánimo, yo soy, sigue adelante. Mira, yo soy el Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, ahí donde está. ¿Qué le parece?